Hello, buenos días. Estoy grabando esta estudio en la mañana y pues para mí es un privilegio muy grande poder presentarme ante usted y espero pues servirle de bendición. Yo quiero traer un tema muy importante en la vida que tiene que existir en la vida del creyente acerca de la conversión y la historia de Israel, porque fracasó Israel en ser el pueblo que traería a la luz a las naciones y que sería la cabeza también de las naciones, donde muchas personas iban a encontrar en ellos su respuesta a su necesidad espiritual. Algunos dicen, bueno, usted habla mucho acerca de Israel, sí, porque la mayoría del pueblo cristiano está muy confundido acerca del rol de los israelitas del Antiguo Testamento, no el de hoy. El de hoy lo considero como un pueblo más que necesita reconocer su condición espiritual, recibir al Mashiach como su amo y Señor, a como lo hemos hecho muchos de nosotros que hemos venido a los pies del Mesías. Entonces, no malentiendan, yo amo a todo el mundo. El Señor nos mandó a amar a todo el mundo, negro, blanco, moreno, amarillo, de toda clase de color. Somos uno. Nuestro padre se llamaba Adán y nuestra madre se llamaba Eva. De allí descendemos todos nosotros, ¿verdad? Entonces no nos equivoquemos. De la barca del arca que Noé, llegaron 3 hijos, Camita, Jafecita y Semitas. Y nosotros, seres humanos en la tierra, estamos llenos de esos 3 hijos. Somos la raza humana en los 3 hijos del famoso hombre de Dios que trajo al mundo 8 personas, ¿verdad? Noé. La historia es más bien interesante y está ligada a la caída del hombre, ¿verdad? Entonces la historia no se escribe solo con un propósito, y es la conversión del hombre, volver a regresar a los caminos que el Señor ha trazado para bendición espiritual. Entonces, le voy a hablar de la conversión y la historia de Israel. Hoy en día, prácticamente todo el mundo enfatiza que lo que tenemos en la Biblia es una historia. Y con razón, con frecuencia se ha caracterizado como la historia de la creación. La caída, la redención y la consumación va de la creación a la nueva creación. ¿Dónde encaja la conversión en la historia? Pertenece al capítulo relacionado con la redención. Ciertamente, la conversión no es el tema central de la historia. Lo que es céntrico es el propósito por el cual las personas son convertidas, el cual es también el propósito para el cual fueron creadas. Como dice la Confesión de Fe de Westminster, fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Viene un mundo nuevo y reinaremos con Él, con Cristo para siempre, y allí veremos su rostro. Apocalipsis 22:4. Al mismo tiempo, la conversión es un aspecto fundamental de la historia, ya que nos formaremos parte de la nueva creación de Dios sin ella. Y está totalmente claro por el libro de la historia del que alabaremos a Dios para siempre en la ciudad celestial, por habernos redimido, por rescatarnos del dominio de las tinieblas y por incluirnos en el reino de su amado Hijo. Nunca olvidaremos la obra decisiva y salvadora de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas a través del madero y la resurrección de Cristo. Siempre será central en nuestras alabanzas. Debido a que la historia de Israel ocupa la mayor parte del hilo del argumento de la Biblia, me gustaría ofrecer un pequeño bosquejo que demuestra por qué
La conversión es fundamental en la historia. La historia de Israel realmente empieza con Adán y Eva. Fueron criados para glorificar a Dios, gobernando el mundo para Dios. Génesis 1, 26 al 28. Debían ser los vicerregentes en el mundo que Él había creado. Debían ejercer su gobierno bajo el señorío del Padre Eterno, confiando en Él y obedeciendo en Él sus directrices. Pero se rebelaron contra el señorío de Dios, adorándose a sí mismos como criaturas en vez de dar la alabanza y las gracias al Creador. Como resultado de su desobediencia, murieron. Génesis 2, 17. Y morimos nosotros. Fueron separados de Dios desde el momento de su pecado y se les aseguró la muerte eterna a menos que se arrepintieran. Como consecuencia de su pecado, la necesidad fundamental de Adán y Eva era la de convertirse. Esa es la responsabilidad del ser humano, convertirse. Difícilmente podían gobernar el mundo para Dios y extender su bendición sobre la tierra cuando ellos mismos no estaban en una relación correcta con Él. El Padre Celestial prometió, sin embargo, que la simiente de la mujer triunfaría sobre la serpiente y sobre la simiente de la serpiente. Promesa mesiánica, Génesis 3:15. La historia temprana de la humanidad demuestra la impiedad extrema de los seres humanos. Todos los seres humanos vienen al mundo como los hijos e hijas de Adán. Romanos 5, versículos 12 al 19. Y como simiente de la serpiente. Mateo 13, versículos 37 y 38. Juan 8, 44. Primera de Juan 5, 19. Solo aquellos que experimentan la gracia salvadora del Padre Celestial serían liberados del dominio de Satanás. Caín, por ejemplo, mostró de qué lado estaba cuando mató al justo Abel. Génesis 4, 1 al 16, ahí está la historia. ¿Cómo de fuertes eran las fuerzas del mal? En la época de Noé solo había 8 personas justas en el mundo. Los seres humanos eran radicalmente impíos. Y Génesis 6, 5 testifica de la omnipresencia del pecado. La simiente de la serpiente mantuvo su dominio sobre la tierra, pero Dios mostró su santidad y su señorío destruyendo a los pecadores por medio de un diluvio. De modo que hay un nuevo comienzo, pero difícilmente es una mejora ya que los corazones de los hombres no habían sido cambiados. Génesis 8:21. El estado de las cosas en la torre de Babel, Génesis 11 del versículo 1 al 9, muestra que la nueva creación no estaba a la vuelta de la esquina. El mundo no estaba siendo gobernado por hombres que amaban al Señor. Circunstancias lo mismo hoy en día. La nueva creación no podía llegar sin un nuevo corazón. La dispersión y juicio de los seres humanos en Babel fueron contrarrestados por el llamamiento de un hombre llamado Abraham, nuestro Padre espiritual. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Una vez más había un hombre en el mundo impío, pero este hombre fue llamado por el Padre Celestial y le fue prometido una bendición. Canaán sería, digamos, el nuevo Edén. Y Abraham era en algunos aspectos el nuevo Adán. Los hijos de Abraham serían los hijos de Dios y la bendición dada a Abraham finalmente se extendería al mundo entero. Los seres humanos gobernarían el mundo bajo el señorío de Dios, tal y como Adán y Eva fueron llamados a hacerlo. Lo que es sorprendente es cuánto tiempo tarda la historia en desarrollarse. Las promesas no se cumplieron durante casi 2000 años. El libro de Génesis se enfoca en la concepción de los hijos prometidos a Abraham, Isaac, Jacob. Estos hombres no heredaron la tierra de Canaán y que ciertamente no vieron la bendición extendida al mundo entero.
la historia avanza desde Éxodo hasta Deuteronomio, relatando la liberación de Israel de su esclavitud egipcia. Éxodo capítulo 1 hasta el 15. Dios estaba ahora cumpliendo su promesa de muchos hijos. La población de Israel se disparó. El Señor los liberó de Egipto y les trajo una especie de nuevo Edén, la tierra de Canaán. En esta tierra Dios daría expresión a su gobierno soberano sobre su pueblo y se supondría que las naciones verían la justicia, paz y prosperidad de un pueblo que vivía bajo el señorío de Dios. Pero la generación que dejó Egipto nunca llegó a la tierra prometida. Números 14, del versículo 20 al 38, y habla de la rebelión de la primera generación que salió de Egipto. Se negaron a confiar en las promesas de Dios, aún después de ver la gran liberación de Egipto y todas las señales y maravillas de Dios. La mayoría de las personas del pueblo de Israel que fueron rescatadas de Egipto fueron obstinadas y rebeldes y no conocieron realmente al Señor. Primera de Corintios capítulo 10, de versículo 1 al 12, Hebreos 3, 7 al 14. Sus corazones necesitaban ser circuncidados, convertidos para que amasen al Señor y le temiesen. Deuteronomio 36, 30, versículo 6. Aferrándose a Él como su Dios y caminando en todos sus caminos. Los hijos que llegaron tras la generación del desierto tuvieron éxito donde la generación anterior fracasó. Josué e Israel confiaron en el Señor y le obedecieron, heredando la tierra de Canaán prometida a Abraham. Josué capítulo 21 versículo 45, capítulo 23 versículo 14. Ahora Israel estaba bien situado para vivir en su nuevo Edén y para mostrar la belleza y gloria de lo que era vivir bajo el señorío de Yahweh. Pero todavía existía un gusano en el corazón de la manzana. La obediencia de Israel al Señor duró poquito. Según el libro de Jueces, Israel no llegó a ser una bendición para las naciones, más bien se hizo igual a ellas, las imitó. Recayeron siguiendo los caminos paganos. El Señor siguió liberando al pueblo cuando se arrepentía y no obstante sus corazones no habían cambiado para nada, pues continuaban volviendo a su pecado. Repetición. Por eso he dicho que el creyente de hoy en día tiene tales condiciones, una apostasía, cae, se levanta, cae, se levanta, no hay nueva creación. ¿Qué debía hacer Israel? Casi 1000 años habían pasado desde la promesa hecha a Abraham. Israel tenía una amplia población, vivía en la tierra, pero las promesas de la bendición mundial ni siquiera estaban próximas a su cumplimiento. Israel deseaba un rey, convencido de que él les libraría de sus enemigos tal y como los reyes de las otras naciones hacían. Primera de Samuel 8 y 5. Cuando Saúl fue designado como rey, él era como Abraham, un nuevo Adán, en algunos sentidos designado por Dios para gobernar a Israel para la gloria de Dios. Pero Saúl, como Adán, se rebeló contra el Señor y por esta razón fue dictado como rey. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13, capítulo 15, 22 y 23, ahí está la historia. El gobierno del Señor sobre Israel no fue cumplido en el reino de Saúl. Entonces Dios ungió a David como rey. Y a diferencia de Saúl, él era un hombre conforme al corazón de Dios, gobernando la nación para la gloria de Dios. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 14. Aún así, el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías demostró que él no sería el agente por el cual las bendiciones de Dios alcanzarían al mundo entero. ¡Qué fracaso! Segunda de Samuel capítulo 11. Hombre que tiene el corazón de Dios. Cuando Salomón llegó al trono, parecía que el paraíso y la nueva creación estaba a la vuelta de la esquina. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 13 al 46. La paz caracterizaba su reino y construyó un magnífico templo para el Señor. Segunda de Reyes de los capítulos 3 al 10.
Al principio Salomón reinó al pueblo sabiamente y con temor a Dios, pero se apartó del Señor y se volvió a la idolatría. Primera de Reyes capítulo 11, qué fracaso. Como resultado, la nación se dividió en dos reinos. ¡Qué fracaso! Israel en el norte y Judá en el sur. Primera de Reyes capítulo 12. Lo que comenzó fue una gran caída en el pecado. Vamos para abajo, deslizándonos, alejándonos de la voluntad de Dios, que concluyó con el exilio de Israel por los asirios en el 722 a.C. y con el exilio de Judá por los babilonios en el 586 a.C. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 23, capítulo 24, del versículo 10, capítulo 25, capítulo 26. Ahí han pasado casi 1500 años desde el llamamiento de Abraham, las promesas de la tierra, la simiente y la bendición de Abraham ni siquiera están próximos a cumplirse. Qué gran caída, fracaso grande. Israel ya no está en la tierra, sino en el exilio. En vez de bendecir al mundo entero, Israel llega a ser como el mundo. ¿Por qué estaba Israel en el exilio? ¿Cuál era el problema? Los profetas enseñan repetidamente que Israel estaba en el exilio por causa de su pecado. Isaías capítulo 42, versículo 24-25, capítulo 50, versículo 1, capítulo 58, versículo 1, capítulo 59, versículo 2 y 12, capítulo 64, versículo 5. En la profecía de Isaías el Señor promete un nuevo éxodo y una nueva creación. Pero el nuevo éxodo y la nueva creación solo vendrían a través del perdón de los pecados. Isaías 43, versículo 25, capítulo 44, versículo 22. Y este perdón llegaría a ser una realidad a través de la muerte del siervo del Señor. Isaías 52, versículo 13 al 53, capítulo y versículo 12. 53, versículo 12. Jeremías enseña las mismas verdades. Lo que Israel necesita era un corazón circuncidado. Jeremías 4:4, capítulo 9, versículo 25. En otras palabras, necesitaban ser regenerados y convertidos. Lo mismo nosotros. Estamos en las mismas condiciones. Si queremos heredar el reino eterno, nos tiene que pasar lo mismo. Circunciso en el corazón. Jeremías profetiza que un nuevo pacto está por venir en el cual el Señor escribirá su ley en los corazones de su pueblo, capacitándolo para obedecerle. Jeremías 31, versículo 31 al 34. De forma semejante, el libro de Ezequiel es el día cuando el Señor limpiará a su pueblo de sus pecados, quitando sus corazones de piedra y dándole un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Sus corazones cambiados serían el resultado de la obra del Espíritu Santo y como consecuencia Israel andaría en los caminos de Dios y guardaría sus mandamientos. Israel volvió del exilio en el año 536 a.C., pero las grandes promesas encontradas por los profetas no se cumplieron en su plenitud. Israel sufrió en los días de Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías y Malaquías. La obra prometida del Espíritu todavía no había tenido lugar. Estaba esperando un rey, estaban esperando la llegada de la nueva creación. Estaba esperando el Mesías. La historia de Israel revela que la nueva creación y el nuevo éxodo no serían disfrutados sin el perdón de pecados y un corazón circunciso. Las promesas dadas a Abraham no se cumplieron debido al pecado y la rebelión de Israel. La historia de la nación está marcada por una desobediencia repetida y una negación de hacer la voluntad del Señor. Israel necesitaba desesperadamente que sus pecados fuesen perdonados. E Isaías enseña que tal perdón tendría su cumplimiento a través del siervo sufriente de Isaías capítulo 53.
Yeshua, Jesús, mi Señor y amo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido en 3.15, en Génesis 3.15. Pero Israel también necesitaba la obra sobrenatural del Espíritu Santo para que fuesen salvos. Necesitaban ser convertidos. La conversión es fundamental para la historia de Israel, ya que nunca recibirían las bendiciones prometidas a Israel y al mundo sin la conversión. Imagínese usted, esa historia maravillosa. Para poder reinar con Cristo tenemos que tener una conversión genuina. No podemos ser como el mundo, ¿sí? Somos ciudadanos del cielo hoy, en el Mesías. Somos el Israel espiritual. Y las promesas que fueron dadas al pueblo de Israel son promesas espirituales que se van a cumplir o que se están cumpliendo en nuestra vida. Pronto aparece nuestro amo Señor, Yeshua, Jesús. Pronto es su venida. Preparémonos más. Estudiemos más la Escritura y profundicémonos en ella. Bueno, este pequeño diálogo, ojalá les sirva de conocimiento y conoce el resultado de la desobediencia y lo que es la conversión. Dios me lo guarde y me lo bendiga a cada uno. Que las bendiciones del Señor estén en su hogar. Que sus hijos sean sumisos al Señor y a ustedes como padres. Que los padres sean unos ejemplos grandes para ellos. Que haya armonía, paz y un amor genuino. Ya nada de hipocresía. Vivamos para la gloria del Señor.